En estos días que vienen, queridos amigos, van a empezar las negociaciones para asumir la presidencia finalmente de la Cámara de Diputados. Entonces vamos a empezar a ser testigos de las más oscuras negociaciones. Ahora, por ejemplo, apareció en escena la democracia cristiana. Y la democracia cristiana está diciendo que se aleja de la oposición, es decir, la oposicioncita, que está compuesta por un partido que es bastante duro, que es el Partido Republicano, pero también tenemos los partidos de Viluchitos, que son Renovación Nacional, la UDI y para qué hablar de Ópoli. Esa es la oposición. Entonces la democracia cristiana está diciendo que se aleja de esos partidos de oposición porque van a empezar a negociar con el Frente Amplio y el PC finalmente, todo esto para presidir la Cámara de Diputados. Ustedes saben que cada cierto tiempo se produce esto. La democracia cristiana aseguró que no ha conversado con la oposición en el marco del acuerdo administrativo y que agotarán las instancias de diálogo con el oficialismo y el gobierno para llegar a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, por su parte, tras alinearse con la postura del Partido Comunista. Desde el Frente Amplio, es decir, el Frente Amplio salió con el Partido Comunista, pues si el Frente Amplio está integrado por el Partido Comunista a esta altura, ¿no es así? Indicaron que si la democracia cristiana termina imponiéndose, debe entregar garantías de que el Partido Comunista podrá presidir la corporación al siguiente turno. Esto es lo más desagradable, ¿ya? Y no es así, que hacer una negociación. Y fíjense ustedes que está involucrado en esta negociación el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Demócrata Cristiano al parecer está tratando de crear una negociación que les permita a ellos tener la presidencia de la Cámara de Diputados en una temporada y que posteriormente la presidencia de la Cámara de Diputados, según está pidiendo el Partido Comunista, para ir en esta negociación, que la ocupen ellos. Es decir, a esta altura los demócratas cristianos, perdónenme, los que son buenos demócratas cristianos, esos demócratas cristianos antiguos, los que eran tipo falangistas, no es así, de la falange, que son los orígenes, podríamos decir, de esta democracia cristiana, está bastante debilitada. Se está convirtiendo en un partido a esta altura de mercenarios, ¿no es así? Porque, ¿cómo es posible que un partido que lleva el nombre de Partido Demócrata, comillas, cristiano, negocia sin ningún asco con el Partido Comunista, que es un partido absolutamente anticristiano, por decirlo de cierta forma, para tener un cupo en la presidencia de la Cámara de Diputados? Ahora, obviamente, lo más probable es que el Partido Demócrata Cristiano se acerque al oficialismo, porque finalmente la oposición no tiene grandes cosas que ofrecerle, pero en el aparato estatal hay muchos puestos, hay muchas ocupaciones, hay muchos pitutos, hay muchas embajadas, hay muchos consulados, hay muchos agregados culturales a nivel de todo el mundo, hay muchos servicios que necesitan un director de servicios, es decir, hay mucho pituto donde echar mano, ¿no es así? Por lo tanto, la democracia cristiana ahí va a tener la posibilidad de negociar. Queda una semana para que la Cámara de Diputados vote la nueva presidencia de la corporación. Y en ese momento, las fuerzas oficialistas corren con ventaja. En estos momentos corren con ventaja, obviamente, porque si son los que tienen mayores pitutos para ofrecer en la negociación, y finalmente de eso al parecer se trata todo esto. Entonces obviamente la democracia cristiana, que es un partido absolutamente instrumental ya hace mucho tiempo, va a aprovechar en esta oportunidad de tocar el instrumento para que le tiren, no sé, algunas embajadas, algunos servicios, en fin, se arreglan, todos sabemos que se arreglan. Por eso deberá ocurrir bajo ciertas condiciones esto de que la democracia cristiana participe en esta negociación. Entonces acá finalmente se están poniendo de acuerdo, al parecer, los demócratas cristianos con los comunistas para ver cómo avanzan en este tema de la presidencia de la Cámara de Diputados. Los comunistas dicen, bueno, sean los demócratas cristianos, no tenemos ningún problema, pero que los demócratas cristianos nos aseguren que al siguiente turno va a haber un comunista allí de presidente de la Cámara de Diputados. Imagínense ustedes,
A veces cuando la gente ve afuera dice, bueno, ¿y qué importancia quien sea el que preside la Cámara de Diputados? Pero tiene una importancia enorme, porque es el presidente de la Cámara de Diputados el que pone en tabla, ¿no es así?, los proyectos que estime conveniente, y si hay algún proyecto de ley que sea contrario a la ideología de ultraizquierda, simplemente lo van archivando, lo van pateando para atrás y no lo ponen en tabla. Así que sí tiene mucha importancia. Así que esto es lo que está pasando finalmente. Por eso se señala que hay una negociación entre la democracia cristiana y también el Partido Comunista. Ahora, en el corazón de Apruebo Dignidad, de ser ellos quienes, luego de ser vetados por la propia democracia cristiana en octubre pasado, tengan su turno y presidan la sala por 8 meses, es decir, el Partido Comunista en la votación anterior fue vetado por la democracia cristiana. ¿Qué les indica esto? ¿Qué acabo de decir? Mercenarios, es decir, así como en cierta oportunidad hace algunos meses atrás los vetaron, ahora obviamente están dispuestos a llegar a un acuerdo con ellos siempre y cuando les ofrezcan la presidencia de la Cámara de Diputados, y posteriormente ellos no tienen ningún problema en que por otro turno la asuma el Partido Comunista, siempre y cuando obviamente también, ojo, en el gobierno suelten algunos puestecitos. No es necesario que lo suelten al tiro, porque dense cuenta ustedes de lo siguiente: si la democracia cristiana llega a la presidencia de la Cámara de Diputados, tiene ahí el sartén por el mango. Son los que el presidente estaría a cargo de poner los temas que él quiera, los proyectos de ley que él quiera, retirar los proyectos de ley que no le convienen a la izquierda, etc. Y mientras tengan el sartén por el mango, podrían negociar pitutos descontroladamente con este gobierno que ya vemos que en cuanto a altura moral, en cuanto a ética, son bastante miserables, como ha quedado demostrado, por ejemplo, en las fundaciones, que son, al parecer, verdaderas organizaciones ilícitas. Estos que se llenaban la boca, recuerdan ustedes, con que ellos tenían una altura moral muy elevada. Giorgio Jackson, el padrino Giorgio Jackson, se le llenaba la boca con que él tenía una altura muy superior a los políticos tradicionales de nuestro país que habían existido. Ellos tenían una altura moral muy superior. Igual cosa decía Gabriel Boric, y más encima Gabriel Boric agregaba que ellos iban a una velocidad tan rápida que los chilenitos comunes y corrientes a ellos no los entendían, no les podían seguir el paso. En fin, esto está pasando, esto es lo duro que está pasando en estos momentos en el Congreso. Se están haciendo las negociaciones para poner allí un presidente en la Cámara de Diputados. Al parecer todo está orientado a que la democracia cristiana, partido instrumental, negocie finalmente, ellos adquieran la presidencia de la Cámara de Diputados, no es así, comprometiéndose que el próximo turno estarán los comunistas, una cosa así. ¿Y cuál es el objetivo? La democracia cristiana tomar el sartén por el mango para ahí empezar a negociar a manos llenas todo lo que el gobierno le pueda ofrecer para poner en tabla los proyectos que a este gobierno de ultraizquierda le interesen. Nos estamos viendo, queridos amigos.